¿Alguna vez han sentido que avanzan por la vida como con el freno de mano puesto? Bueno, justamente esos frenos son las emociones negativas. Y la cosa es que es imposible, de verdad, imposible avanzar hacia la felicidad o alcanzar nuestro máximo potencial si esas emociones siguen ahí, activas. Pero, y aquí viene lo bueno, no son para siempre, no son permanentes, son en realidad hábitos. Y como cualquier hábito, se pueden eliminar. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que nos está frenando? ¿Qué es lo que frena a tanta gente? Bueno, para poder entender cómo soltar esos frenos, lo primerísimo es entender de dónde vienen, por qué tienen tanto poder sobre nuestras vidas. Hay que ir a la raíz del problema. Así que en el análisis de hoy vamos a hacer un recorrido bien interesante. Primero vamos a hablar de lo que se conoce como el gran destructor de la autoestima. Después vamos a tocar un punto clave, la necesidad de amor. Luego, veremos cómo todo esto desemboca en el problema central, que es la culpa. Analizaremos cómo se ve esa culpa en la vida adulta y, lo más importante, vamos a trazar el camino hacia la libertad. Y bueno, empecemos. El punto de partida, la semillita de casi todos esos patrones negativos que nos frenan, es la crítica destructiva, sobre todo la que recibimos cuando somos niños. A ver, pongamos atención a esta frase porque es potentísima. La crítica destructiva es la gran asesina. Y es que, piénsenlo, no hay nada, absolutamente nada, que dañe más la autoestima. Es algo que destruye a las personas por dentro. Por fuera, todo puede parecer normal, una fachada intacta, pero por dentro, la personalidad y el sentido de valor propio quedan totalmente debilitados. Ahora, lo fascinante de esto es el mecanismo, cómo funciona. Miren, hasta más o menos los 6 años un niño pues no tiene la capacidad de distinguir si una crítica es válida o no, simplemente no puede. Entonces cualquier cosa que diga una figura de autoridad, papá, mamá, un hermano mayor, se graba como una verdad absoluta, pasa directo al subconsciente. El ejemplo de no nos alcanza es perfecto. Si un niño escucha eso una y otra vez, se le puede programar una mentalidad de escasez para toda la vida, que va a durar por décadas, incluso si su situación económica cambia por completo. Ok, ya vimos la crítica. Ahora pasemos al segundo factor clave que nos prepara el terreno para las emociones negativas, la falta de amor. Y esto es directo, ¿eh? Hay una correlación, una relación 1 a 1 entre la cantidad y la calidad de amor que se recibe en la infancia y la posibilidad de desarrollar una personalidad sana. Y para que un niño se sienta realmente de verdad amado, se tienen que dar 3 condiciones. Son como los pilares. Primero, los padres tienen que amarse a sí mismos. Porque es lógico, ¿no? No se puede dar lo que no se tiene. Segundo, los padres tienen que amarse entre ellos. Un ambiente de pleitos, de conflicto, es aterrador para un niño. Y tercero, que parece obvio pero es fundamental. Los padres deben amar al niño. Y aquí, ojo, porque este es el punto clave. La mente de un niño no es racional, es puramente emocional. Su lógica es muy simple y va más o menos así. Si las personas más importantes de mi mundo no pasan tiempo conmigo, debe ser porque algo está mal conmigo. Esa es la conclusión. No piensan, mis papás están ocupados. No, piensan, yo no soy valioso, yo tengo un defecto. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos estos 2 ingredientes? Por un lado, la crítica destructiva y por otro, la falta de amor, pues el resultado de ese cóctel es un profundo, un arraigado sentimiento de culpa. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de la raíz de muchísimos de los problemas en la vida adulta. La culpa, en el fondo, es eso, la sensación de no tener valor, de no valer mucho, y es la fuente principal de casi todo, de problemas mentales, de dificultades en las relaciones, hasta de enfermedades psicosomáticas. Se manifiesta como esa vocecita interna que nos dice constantemente no soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno. Y ese sentimiento, si se deja crecer, puede llegar hasta el autodesprecio. Pero, a ver, ¿por qué la culpa es tan común? La respuesta es simple y un poco cruda. Porque funciona. Es una herramienta súper efectiva. Por un lado, se usa como castigo, para lograr que la gente se comporte de cierta manera. Y por otro, que es más sutil, se usa para controlar, para manipular. Porque si logras hacer sentir culpable a alguien, puedes controlar su comportamiento, su tiempo y hasta su dinero. Ok, todo esto suena muy teórico, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se ve esta culpa en la vida real? ¿Cómo se manifiesta en el día a día de un adulto? Pues resulta que hay señales muy claras. Hablemos de 5 manifestaciones clave. La primera, esos sentimientos de inferioridad, de sentir que no merecemos las cosas buenas que nos pasan. La segunda,
Una autocrítica constante y destructiva. Somos nuestros peores jueces. Tercero, ser un blanco fácil para la manipulación de otros que usan la culpa como arma. Cuarto, y esto es un reflejo, usar la culpa y el reproche con los demás. Y la quinta, que es muy reveladora, el lenguaje de víctima. Y esta tabla lo muestra perfecto. Fíjense en el lenguaje de víctima. Frases como no puedo o tengo que nos quitan todo el poder, nos ponen en un papel pasivo. El clásico intentaré es una forma de prepararse para el fracaso desde antes, ¿no? Bueno, lo intenté. En cambio, miren el lenguaje de empoderamiento. Puedo, elijo, lo haré. Cada una de esas palabras le manda un mensaje al subconsciente de que tenemos el control, de que somos capaces. Ok, ya entendimos el problema, de dónde viene, cómo se manifiesta. La pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos liberamos de esto? ¿Cómo se quitan esos frenos de una vez por todas? Bueno, vamos a ver el proceso para lograrlo. Este camino hacia la libertad se basa en 4 pasos. 4 pasos súper claros y poderosos. Número 1, eliminar de raíz la autocrítica destructiva. Decirle adiós. Número 2, negarse rotundamente a ser manipulado por la culpa de otros. Poner un alto. Número 3, comprometerse a no usar la culpa ni el reproche como herramientas con los demás. Y número 4, que es quizás el más importante de todos, aplicar la ley del perdón. Y esta ley del perdón es el corazón de toda la transformación. Lo que dice básicamente es que nuestra salud mental es directamente proporcional a nuestra capacidad de perdonar, de soltar. La habilidad de dejar ir los rencores no tiene nada que ver con debilidad. Al contrario, es la marca de una persona fuerte, integrada, funcional. Pero perdonar es un proceso completo. No es solo una cosa. Involucra perdonar a nuestros padres, por cualquier dolor que nos hayan causado, intencional o no. Involucra perdonar a todas las demás personas que nos han lastimado, y de verdad soltar ese rencor. También, y esto es dificilísimo a veces, perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores. Y finalmente, si nosotros hemos lastimado a alguien, tener la valentía de acercarse y pedir disculpas. Y quiero cerrar con esta idea, que es fundamental y cambia la perspectiva por completo. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo que le hacemos a la otra persona. Pero no es así. Para nada. El perdón es un acto perfectamente egoísta. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. No tiene nada que ver con la otra persona. Tiene todo que ver con nuestra propia paz mental. Lo hacemos para liberarnos, para recuperar nuestra energía y finalmente, para soltar de una vez por todas esos frenos que no nos dejan avanzar.